fat, punani, I want fat, punani, nani 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 fat. El tema de hoy es árboles binarios. Un árbol binario es aquel en el que ningún nodo puede tener más de 2 subárboles. El nodo principal del árbol comúnmente se llama raíz. Siempre que se quiera acomodar un elemento, el número mayor va a la derecha. Por ejemplo, tenemos los siguientes elementos: 5, 20, 10, 3, 25 y 7. Procedemos a hacer nuestro primer elemento, que es 5. Posteriormente nos vamos al elemento 20, que es mayor, por lo tanto va a la derecha. Después el elemento 10, que es menor que 20. El elemento 3, que es menor que 5. El elemento 25, que es mayor que 5 y mayor que 20. El elemento 7, que es mayor que 5 pero menor que 20 y menor que 10. Los elementos que quedan al final o que quedan sin hijos se les denomina nodos hoja. Se comienzan a contar los niveles de un árbol a partir del 0. Por ejemplo, en un árbol binario cada nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos, que se llaman subárboles. Ahora sí vamos con el recorrido preorden. Para el siguiente ejemplo ocuparemos el siguiente árbol. Bien, ocuparemos los nodos 5, 10, 20, 3, 4 y 1. Haremos el recorrido en preorden. Primero visitaremos la raíz, después el hijo izquierdo y posteriormente el hijo derecho. Bien, ahora visitaremos la raíz, que es 5, y lo anotamos en nuestra tabla. Posteriormente visitamos la raíz del subárbol izquierdo, y es 3. Después el hijo izquierdo. Y por último el hijo derecho. Ahora visitamos el subárbol derecho. Vemos que es 10 la raíz. Verificamos si hay hijo izquierdo del subárbol derecho. Vemos que no hay. Así que nos pasamos al hijo derecho. Y vemos que es 20, lo anotamos en nuestra tabla. Y así es como queda el recorrido en preorden de nuestro árbol. Recorrido in orden. Para realizar el recorrido en orden de un árbol binario, realizaremos los siguientes pasos. Se visitará el hijo izquierdo, la raíz y el hijo derecho. Para este ejemplo dibujaremos un árbol de 6 nodos. También una pila con 6 espacios en donde se escribirán los nodos recorridos. Nuestra raíz será el nodo con el número 5. Después nos desplazaremos hacia la izquierda, donde encontramos al nodo con el número 3, que se convertirá en nuestra raíz. Después
Seguiremos recorriendo hacia la izquierda y encontramos un nodo hoja con el número 1. Este nodo hoja será el hijo izquierdo. Anotaremos el número 1 en la pila para indicar que ya ha sido visitado. Ahora nos regresaremos a la raíz, que es el número 3, y lo colocaremos en la pila. Después seguiremos con el hijo derecho, que es el número 4, y lo colocaremos en la pila. Ahora volveremos a la raíz principal, que es el número 5, y la colocaremos en la pila. Después seguiremos recorriendo ahora por el lado derecho. Encontramos el número 10 que se convertirá en nuestra raíz. Iremos al lado izquierdo, pero notamos que no tiene ningún hijo. Entonces volveremos a la raíz y colocaremos el número 10 en nuestra pila. Después seguiremos por el lado derecho. Encontramos el nodo con el número 20, que será el hijo derecho, y lo colocaremos en la pila. Con esto hemos terminado el recorrido en orden. Para recorrer un árbol binario en Posorren hay que realizar las siguientes operaciones. Visitamos hijo izquierdo, visitamos hijo derecho y visitamos raíz. Para este ejemplo, primero crearemos el árbol. Dibujamos nuestra pila para insertar los nodos ya recorridos. Comenzamos el recorrido desde la raíz. Nos pasamos a su hijo izquierdo y este se convierte en la raíz. Volvemos a pasar al hijo izquierdo. Notamos que ya no tiene hijos y lo visitamos. Pasamos al hijo derecho y lo visitamos. Visitamos la raíz y regresamos a nuestro árbol principal. Nuevamente el número 5 se convierte en la raíz. Nos pasamos al hijo derecho y el 10 se vuelve la raíz. Pasamos al hijo izquierdo, pero notamos que no tiene. Así que pasamos al hijo derecho, lo visitamos y lo insertamos a la pila. Visitamos nuestra raíz 10 y por último visitamos la raíz principal 5. Y así es el recorrido Posorren.